Mi hija de 17 años cocinó durante 3 días para la fiesta de cumpleaños de mi madre. Horas antes, mi padre envió un mensaje: será en un restaurante, solo para adultos. No discutí, tomé otra decisión. 15 horas después, alguien golpeaba la puerta. Faltaban apenas 10 minutos para que empezaran a llegar los invitados cuando recibí el mensaje. Estaba en el marco de la puerta de la cocina, conteniendo las lágrimas frente a una ensalada de remolacha. No por las remolachas, aunque tenían un aspecto más propio de una bandeja quirúrgica, sino porque mi hija se movía de un lado a otro en la cocina como si el juicio de su abuela sobre un glaseado de lavanda definiera su futuro. Quizá en su mente era así. Clara llevaba despierta desde las 5 de la mañana. No es una exageración, escuché la alarma. Para entonces ya había horneado, decorado, mezclado, quemado algo y vuelto a hacerlo desde cero. Incluso había limpiado el suelo con vapor porque, según sus palabras, daba energía de inspección sanitaria. La mesa estaba preparada para 23 personas. Tarjetas con nombres hechas a mano, flores frescas, menús impresos. Todo el ambiente olía a tomillo, mantequilla y algo dulce que no logré identificar, pero que sabía costoso. Clara se había rizado el cabello, tenía el delantal impecable, y su rostro brillaba con ese cansancio eufórico que ves en las finales de concursos de cocina o en novias con dudas de último momento. Y entonces vibró mi teléfono. Era el grupo familiar, el que usamos para enviar mensajes como Felices Pascuas o fotos borrosas de alguna cazuela. El mensaje era de mi padre. Hemos decidido celebrarlo en un restaurante. Solo adultos. Sin signos de exclamación, sin explicación, sin disculpas. Solo eso. Pensé que había leído mal. Quizá era una broma. Clara acababa de sacar del horno unas tartas de pera sin azúcar, preparadas especialmente para la vecina diabética de su abuela. Tarareaba mientras lo hacía. Salí al pasillo como si fuera a responder una llamada. No era así. Solo necesitaba que dejaran de temblarme las manos. Miré el mensaje una y otra vez. Hemos decidido. No, llamé a mi padre. Atendió al segundo timbre, sonaba animado. ¿Recibiste el mensaje?, preguntó. ¿No van a venir?, le pregunté, manteniendo la voz firme, aunque ya estaba en una especie de trance de supervivencia. No, cambiamos de plan. Era más cómodo así. Ya estamos aquí. ¿Están en el restaurante ahora mismo? Sí, acabamos de sentarnos. El menú se ve estupendo. Estamos todos. ¿Por qué? Clara ha cocinado durante 3 días. Dijiste que lo haríamos aquí. Hay comida para 23 personas. Se levantó a las 5 esta mañana. Hubo una pausa. Bueno, dile que no se lo tome personal. Puede congelar las sobras, ¿no? ¿Tengo que colgar? Llegó el camarero. Colgué. Luego llamé a mi madre. ¿De verdad no vinieron?, le pregunté. Apenas respondió con un hola como si nada pasara. Ay, no empieces, por favor. Solo pensamos que era más práctico. Y, sinceramente, no queríamos arriesgarnos a que alguien se enfermara. ¿Enfermarse? Tiene 17 años, Laura. Ha estudiado. Planificó un menú, limpió todo con cuidado. Incluso preparó opciones para diabéticos. Sí, qué amable, interrumpió, pero no es cocina de verdad. No como la de un restaurante. Colgué. No confiaba en mí para no gritar. Llamé a mi hermana. No porque esperara algo diferente, sino porque una parte de mí quería creer que quizás ella no sabía. Pero sí sabía. Ay, Paula, dijo, no hagas que todos se sientan culpables por esto. Está llorando. Está agotada. Tiene 17 años, le dije, y necesita aprender que no todo gira en torno a ella. Cocinó para 23 personas, pero nadie quiere ser su conejillo de indias. Lo dijo con ese tono que me hizo apretar la mandíbula, como si Clara fuera un experimento más en un laboratorio improvisado. Le colgué en medio de la frase. Me daba igual lo que pensara añadir. Me quedé de pie, respirando con dificultad. Detrás de mí, Clara seguía hablando. ¿Crees que el glaseado de Granada está demasiado dulce? No quería exagerar. ¿Y la iluminación? Quería que se sintiera como un restaurante de verdad, pero sin que pareciera pretencioso. Mamá se detuvo. Me giré hacia ella. Algo en mi expresión la hizo callar. Miró mi teléfono. Luego lo tomó. No fui lo bastante rápida para detenerla. Su pulgar abrió el chat familiar. Sus ojos leyeron. Luego vio la foto. Una mesa larga, copas alzadas. Los hijos de mi hermana, que apenas tienen 18 años, sonriendo con los platos llenos. Mi madre con una sonrisa enorme. Mi padre brindando con una copa de vino. Clara se quedó inmóvil, demasiado tiempo. Luego pulsó para llamar. Abuela, dijo. No pude oír la respuesta, pero vi cómo asentía. Una vez, otra, y después dejó de hacerlo. Su rostro se contrajo como si alguien le hubiera aplastado el pecho. No gritó ni sollozó. Solo dejó que las lágrimas cayeran despacio, como si hasta llorar le diera vergüenza. Intenté abrazarla,
pero retrocedió. Dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa, como si fuese de cristal. Luego se volvió hacia el pastel. 3 pisos, decorado con rosas de crema y un feliz 67, abuela escrito en chocolate amargo. Lo miró. No dijo nada. Yo no sabía qué hacer. Me quedé quieta. Y pensé, no, esta vez no, no sabía aún qué iba a hacer, pero sí sabía que no permitiría que ellos fueran quienes decidieran cómo terminaba ese día para Clara. Ya no más. Siempre creí que lo más doloroso era ver llorar a tu hija, pero no, lo peor es verla contener el llanto para que tú no te sientas peor. Esa noche, mientras los demás seguían brindando en un restaurante, yo estaba de pie en el pasillo, frente a la puerta de su habitación, con un plato de pato asado intacto en las manos, preguntándome cómo habíamos llegado hasta ahí, aunque, en el fondo, sabía exactamente cómo. Había empezado el día que nací. Y no estoy exagerando. Soy la segunda hija, 2 años menor que mi hermana. Nunca fui planeada. Mi madre, Laura, jamás usó la palabra error, pero tampoco le hizo falta. Decía cosas como, creímos que ya habíamos terminado después de tu hermana o fuiste una sorpresa. Pero una dulce, que traducido al lenguaje real significa, no queríamos otro hijo, pero nos las arreglamos como pudimos. Mi hermana era todo lo que esperaban, sociable, encantadora, rubia, con esa gracia natural que hace que todos aplaudan aunque solo gire sobre sí misma. Yo, en cambio, desmontaba ventiladores rotos y los hacía funcionar mejor. Pero eso solo me ganaba regaños por tocar cosas de hombres. Mientras ella tomaba clases de ballet, yo una vez desarmé una tostadora y me castigaron por arruinar los electrodomésticos. Cubrieron cada clase, cada recital, cada delirio con lentejuelas doradas. Pero cuando les pedí hacer un curso de fin de semana, algo de trabajo manual, creo que era marroquinería. Su respuesta fue, no hay dinero para eso. Además, ¿para qué te serviría? Bueno, lo que hice fue convertirlo en mi empresa. Hoy dirijo un negocio pequeño pero sólido, donde fabricamos artículos artesanales para el hogar. Mi esposo trabaja la madera. Entre los dos ganamos bien. Nada lujoso, pero sí digno. Aún así, mis padres siguen llamándolo un pequeño proyecto bonito. Mi hermana, por su parte, tiene 2 títulos, literatura y danza, y una estabilidad laboral tan volátil como un estornudo en un túnel de viento. Sigue siendo encantadora, eso sí, adorada, y como el universo tiene un sentido del humor cruel, a veces tengo que ayudarla económicamente. Lo hago en silencio, sin hacer comentarios, porque es lo que me toca, pagar por todo sin recibir un solo gracias. Cumpleaños, viajes, algún calentador de agua roto en casa de mis padres. Todo se carga a la cuenta invisible de Paula. Está bien. Ellos tratan mi dinero como si fuera propiedad común, pero mis opiniones como si fueran correos basura. Y entonces llegó Clara, mi hija, mi reflejo, mi orgullo, mi revancha hermosa contra todo eso. Se parece a mí, pero con más fuego. Tiene gustos únicos, 0 disculpas. Siempre tiene las manos cubiertas de harina o pegajosas por alguna salsa que está inventando. Una vez lloró porque su salsa holandesa no tenía profundidad emocional. No tengo idea qué quiso decir, pero la amé más por eso. Clara no solo disfruta cocinar, quiere ser chef. Habla de cocina como otros adolescentes hablan de redes sociales. Lee críticas de restaurantes, se emociona por técnicas culinarias, planifica su futuro entre escuelas gastronómicas y especializaciones, y todavía tiene solo 17 años. Y como hicieron conmigo, la familia intenta apagar esa chispa. Qué lindo que le gusta jugar en la cocina. Se le pasará. Es demasiado sensible para ese mundo. ¿Y qué proponen? ¿Que estudie algo más académico como su tía? ¿Como si endeudarse por 2 títulos sin trabajo fuera el ejemplo a seguir? He visto a Clara morderse la lengua más veces de las que puedo contar. Una vez, después de un almuerzo familiar, estuvo encerrada en el baño 20 minutos. Cuando la encontré, se estaba limpiando las lágrimas y culpó a una cebolla que había picado 6 horas antes. Así que cuando me dijo, mamá, quiero cocinar yo sola para el cumpleaños de la abuela este año. Solo yo, me sorprendí, pero también sentí orgullo. Sabía lo difícil que sería, lo crueles que podían ser. Y aún así, quería hacerlo. Le pregunté 3 veces, ¿estás segura? Y cada vez asentía con más firmeza, quiero demostrarles lo que soy capaz de hacer. Y lo hizo. Diseñó el menú, lo imprimió, organizó la cocina como si fuera un cuartel. Tomó en cuenta todas las alergias, dietas, gustos personales. Mi padre no come hongos. Mi madre dice que el cilantro sabe a jabón. Clara lo ajustó todo. Compró los ingredientes con su propio dinero, hizo pruebas, perfeccionó recetas. Incluso pidió prestado un soporte giratorio para decorar el pastel y practicó los bordes hasta que fueran perfectos.
Cada noche venía con su lista, llena de marcas de tareas completadas. ¿Crees que les va a gustar?, me preguntaba. Yo siempre le decía que sí, pero me dolía que tuviera que preguntar siquiera. El día de la fiesta se levantó a las 5 de la madrugada. No exagero. Oí cómo empezaban a sonar las ollas, su música clásica de fondo y sus pasos rápidos recorriendo la cocina. A las 4 de la tarde estaba agotada, pero brillaba, resplandecía, como si, por fin, estuviera haciendo lo que había nacido para hacer. Y entonces pasó lo impensado. No vinieron. Fueron a un restaurante. Todos. Mis padres, mi hermana, los niños. Incluso los que siempre llegaban tarde con un dip comprado. Todos, menos Clara y yo. Ella había hecho una torta de 3 pisos. Había escrito Feliz 67 en rizos de chocolate oscuro. Pero no rechazaron solo su comida. La rechazaron a ella. Y ni siquiera intentaron ocultarlo. Ahora viene la parte que aún no te conté. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su cuarto fingiendo que miraba el teléfono, me llegó una notificación. Un cobro. Mi tarjeta de la empresa, la que a veces uso para cubrir gastos familiares, fue usada para pagar $1, 327.90 en un restaurante del centro. El mismo al que habían ido. El mismo número de comensales. Pagaron esa cena con mi tarjeta. La cena que reemplazó la de mi hija. Me quedé en la cocina, aún sosteniendo la base de la tarta, mirando el cargo. Al principio me reí. O era eso, o tiraba un plato al piso. Y después lo sentí. Esa calma furiosa, clara, que solo aparece antes de una tormenta. No solo la excluyeron. Me hicieron pagar por su exclusión. Y pensaron que no haríamos nada. Que nos quedaríamos calladas, que lo dejaríamos pasar. Se equivocaron. Yo debí ser la adulta, la madre serena que consuela con dulzura y dice, tranquila, hiciste lo mejor que pudiste. Pero no era ese tipo de noche. Clara seguía en la cocina, de pie frente al pastel, con los puños cerrados a los costados como si quisiera lanzarlo. Pero no quería arruinar su propio glaseado. No podía culparla. Ese pastel era una obra de arte. Clara había decorado la base con encaje de chocolate y adornado la parte superior con violetas comestibles cristalizadas. Parecía sacado de una vitrina de lujo, algo que uno observaría detrás de una cuerda de terciopelo. Se giró hacia mí con los ojos enrojecidos y dijo con voz apagada, «Deberíamos tirarlo todo». La miré perpleja. «No, mamá, no vamos a hacer eso. Si ellos no quieren probarlo, ya encontraremos a quien se lo demos». ¿A quién, exactamente? No tenía una respuesta clara, pero mis manos ya estaban en movimiento. Tomé el teléfono y comencé a buscar contactos. Clara todavía no lo sabía, pero yo estaba a punto de convertir toda esa noche en algo completamente distinto. Primero llamé a mi esposo. Seguía en el trabajo, lo cual, curiosamente, me hizo sentir aún más enfadada. «Necesito que vengas a casa ya». No preguntó por qué, solo respondió, «Llego en 20». Después empecé a contactar a todos los que se me ocurrieron, amigos de antes, vecinos, conocidos. Incluso a mi primo Samuel, del lado de papá, al que solían excluir por ser demasiado político, lo que en realidad significaba que decía las verdades que nadie quería escuchar. Llamé a personas del grupo comunitario, a una mujer con la que coincidí un par de veces en ventas solidarias de repostería, incluso a la recepcionista de mi dentista. No me importaba. A todos les dije la verdad. Mi hija cocinó durante 3 días enteros para celebrar el cumpleaños de su abuela. Preparó 23 platos. Y ellos la dejaron plantada. «Necesito gente que venga a comer». No era una invitación, era un llamado urgente. Y, para mi sorpresa, la gente respondió. Cuando mi esposo llegó a casa, ya había 2 autos estacionados en la entrada. Una vecina trajo una botella de vino y a toda su familia, que no tenía planes para cenar. Una mujer que apenas recordaba de un club de lectura apareció con su hijo adolescente y un ramo de tulipanes que había comprado de camino. Todo se esparció más rápido de lo que esperaba. Era como ver una protesta formarse, plato por plato. Clara estaba horrorizada al principio. Se quedó parada en el pasillo, murmurando, «Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy rescatando lo que queda de tu dignidad y de tu postre. Ayúdame a buscar más sillas». Se quedó callada, aunque su mente claramente estaba procesando. Juntamos 2 mesas plegables y empezamos a servir. Cuando llegó el tercer grupo de invitados, Clara ya se había refugiado en la cocina, intentando mantener las salsas en temperatura perfecta y murmurando para sí misma en un ataque silencioso de pánico. Y entonces apareció una periodista. Yo no la había invitado, alguien más lo hizo. Amiga de una conocida, trabajaba en un medio especializado en gastronomía. Entró con una cámara pequeña y una mirada ávida de escándalo. «Me contaron lo que pasó», dijo. «¿Puedo probar algo?» Clara, junto al horno,
quedó paralizada como si le hubieran pedido cantar en vivo con un tenedor en la mano. Respondí por ella y le ofrecí un plato. La periodista no solo probó, fotografió, anotó ingredientes, hizo preguntas. En un momento se me acercó y susurró: ¿sabes que cocina mejor que algunos chefs profesionales que he reseñado? Tragué saliva. Díselo a ella. Cuando todo se acomodó, las 23 sillas estaban ocupadas. Clara se asomó desde la cocina, temerosa, y preguntó: ¿sirvo el aperitivo? No, le respondí. Sirve tu menú completo. Y así lo hizo. El silencio invadió la sala al salir el primer plato. Luego comenzaron los murmullos. ¿Eso es la banda? Esto es increíble. Con el plato principal llegaron los aplausos. Y cuando apareció el postre, alguien se levantó para hacer un brindis. Por Clara, la joven que preparó una cena entera, que no se rindió cuando la dejaron de lado, y cuya comida supera a la de cualquiera que hayamos contratado. Fue una ovación de pie. Y justo entonces, como si el universo tuviera sentido del humor, apareció un segundo pastel. No era el suyo. Lo había traído alguien más, comprado en una tienda, por si acaso. Pero insistieron en que Clara cortara el suyo. Lo hizo. Y aunque apenas sonrió, esa sonrisa fue sincera. Yo, por fin, pude respirar. Pero la noche no terminó ahí. A las 2 de la madrugada, aún despierta, recibí un mensaje. Era un enlace de la periodista. Un artículo ya publicado. El título decía: el cumpleaños que no fue. Como una adolescente cocinó para 23 personas y terminó organizando la cena más memorable del año. El artículo no solo elogiaba la comida de Clara, contaba toda la historia, cómo el cumpleaños de su abuela iba a celebrarse en nuestra casa, cómo Clara preparó cada platillo, cómo la familia, sin avisar, decidió irse a un restaurante en su lugar, usando mi tarjeta para pagar la cuenta. No nombraban directamente a mis padres, pero sí mencionaban a Clara, y dejaban muy claro quién se quedó y quién la abandonó. Me quedé mirando la pantalla, conmocionada. Entré a los comentarios. Ya se había desatado la conversación. Es maravillosa. ¿Dónde puedo probar su comida? ¿Quién deja a su propia nieta así? Miré a Clara, dormida en el sofá, aún con el delantal puesto y las manos cerradas como si aún sostuviera una espátula. Y supe que esto no había terminado, ni de cerca. Ese artículo ya estaba haciendo ruido, y habría quienes no estarían contentos con lo que removía. Hay un tipo especial de silencio que precede a una tormenta. No se oyen pasos, ni motores, ni gritos. Solo un vacío tenso, como si el aire supiera que debe quedarse inmóvil. Estaba lavando los platos cuando ocurrió. Quedaba media torta en la nevera. Tarareaba una melodía sin pensar, permitiéndome sentir un mínimo alivio cuando, de pronto, unos golpes secos interrumpieron la calma. Me sequé las manos, me asomé por la ventana y casi me río. De verdad vinieron. Mis padres estaban en el porche, con chaquetas a juego, los dos con el rostro contraído como actores de una mala serie de juicios. Y detrás de ellos, con los brazos cruzados como si hubiera ensayado la postura frente al espejo, estaba mi hermana. Abrí la puerta porque estaba cansada de esconderme, pero eso no significaba que fueran bienvenidos. No los invité a pasar. Aún así, mi padre cruzó el umbral con el ceño fruncido, ignorando cualquier saludo. «Tienes que arreglar esto», espetó. Mi madre no se quedó atrás. «¿Tienes idea del daño que le has hecho a nuestra reputación?» Mi hermana, como siempre, se mantuvo en silencio al principio, dejándolos hablar. Siempre tan tradicional. Me limité a parpadear, sin entender del todo. ¿De qué se suponía que me estaban culpando? Antes de que pudiera detenerlos, ya estaban dentro, en el pasillo, en la cocina, caminando como si esa casa todavía les perteneciera, como si tuvieran autoridad sobre algo. «Le dijiste a la prensa que abandonamos a Clara», susurró mi madre, entre dientes. Crucé los brazos. Yo no dije nada. Un periodista vino, probó lo que ella cocinó, escuchó lo que pasó y decidió escribirlo. Sinceramente, creo que fue bastante amable con ustedes. Mi padre me señaló con un dedo tembloroso. ¿Te parece gracioso? Todo el mundo en la iglesia lo leyó. Los vecinos lo comentan. Ni siquiera me responden los mensajes en el grupo de golf. Levanté una ceja, sin ganas de fingir empatía. ¡Qué tragedia! Fue entonces cuando mi hermana dio un paso al frente. «Tienes que desmentirlo», dijo con una voz que intentaba sonar serena, pero temblaba. «Diles que todo fue sacado de contexto, que se exageró». La miré fijamente. ¿Sacado de contexto? ¿Alguien hackeó tu teléfono y mandó ese mensaje desde el restaurante? ¿Fue mi imaginación la que vio el cobro de más de 1.300 en mi tarjeta? ¿Clara alucinó las fotos que ustedes publicaron desde la cena? Mi madre apenas pudo sostenerse. «No
Nos hizo quedar como monstruos. Negué suavemente. No, ustedes lo hicieron solos. Ella solo cocinó. Y entonces comenzaron a gritar. Ya ni siquiera me hablaban directamente. Hablaban sobre mí, alrededor de mí, como si no estuviera. Esa niña ya aprendió a usar Internet como arma. Humilló a su abuela solo para llamar la atención. La criaste mal, es ingrata, exagerada. Y entonces llegó la frase que me rompió por dentro. Mi madre se giró hacia Clara, que acababa de aparecer en el pasillo sin hacer ruido, y le lanzó una frase cargada de veneno. Deberías sentir vergüenza de ti misma. No recuerdo haberme movido. En un segundo estaba en la puerta y al siguiente, entre ellos y mi hija, bloqueando el paso. Fue en ese momento que mi esposo entró. No preguntó qué ocurría, solo vio sus rostros, notó las lágrimas de Clara y se colocó junto a mí como si fuera un portero de seguridad. Fuera, ordenó con firmeza. Mi padre se rió con desprecio. Esto es un asunto de familia. No, respondió mi esposo. Esto es nuestro hogar. Vinieron a gritarle a una chica de 17 años que les cocinó. No permitiré que la hieran 2 veces. Hoy no, nunca. No alzó la voz. No hizo falta. Se quedaron quietos un instante, entre furiosos y vencidos. Luego, mi hermana murmuró algo sobre demandarnos y salió dando un portazo. Mis padres la siguieron. Slam. Silencio. Clara seguía allí, de pie, inmóvil. Quise abrazarla, pero giró hacia la ventana del salón. Miraba afuera, seria, y entonces lo vimos. 3 teléfonos apuntaban directamente a nuestra casa. Me acerqué. Era Jeff, nuestro vecino, parado en su jardín con cara de asombro. El mismo Jeff que administra el grupo de Facebook del barrio y que transmitió en vivo nuestra última barbacoa. Le saludé con una expresión que decía tanto hola como intenta subir eso y quemo tu compostera. Pero fue en vano. Esa misma noche apareció el vídeo. Título: los abuelos de la joven chef viral llegaron a su casa y le gritaron. Mira lo que dijeron. La red explotó. Los comentarios no dieron tregua. ¿De verdad tanto rencor por un pastel? Parecen villanos de película navideña. ¿Quién grita a una adolescente que les preparó la cena? Uno en particular me quedó grabado, por esto es que muchos decidimos alejarnos de nuestras familias. Antes de bloquearlos, vi los últimos mensajes de mis padres. Primero, nos arruinaste. Luego, si no corriges eso, tomaremos acciones legales. Y finalmente, esto es maltrato a mayores, ¿sabes? No respondí. Bloqueé a todos. Mis padres, mi hermana, su grupo de chat. También cancelé la tarjeta que habían usado para pagar aquella cena. No volvería a ocurrir. Más tarde, subí una sola frase. Sin nombres, sin indirectas, solo una verdad simple. Respaldamos cada palabra y ya no vamos a proteger a quienes dañan a nuestra hija. Esperaba críticas, pero lo que recibimos fue apoyo. Amigos del pasado me escribieron. Extraños animaron a Clara. Un chef local la invitó a trabajar en su cocina durante el verano. Alguien del programa culinario de sus sueños le dijo que seguirían su camino con atención. No hicimos una fiesta, pero por fin respiramos. Un año después, Clara fue aceptada. No en cualquier lugar. Entró en ese programa que antes solo se atrevía a susurrar. Todavía cursa su primer año, pero ya tiene clientes. La buscan para cocinar en eventos, para preparar pasteles de cumpleaños, para cenas pequeñas. Algunos incluso mencionan el artículo cuando la contactan. Su blog de cocina está en pleno auge. Publica recetas, fotos, vídeos. Tiene seguidores, de verdad, personas que la ven, que la valoran. Ahora es distinta, no más ruidosa ni atrevida, sino más firme. Nunca volvió a hablar con mis padres. Yo tampoco. Nos enteramos de que se mudaron a una ciudad a 2 horas. Decían que buscaban una vida más tranquila. Tal vez, aunque en realidad ya nadie los invitaba. Ya no quedaban planes con ellos. Nunca llegó una disculpa real. Y el dinero de la cena, claro, nunca lo devolvieron. Pero conseguimos algo más importante, claridad, paz. Clara se construyó un futuro con sus propias manos. Y eso no pueden quitárselo. Así fue como el primer gran desencanto de mi hija se convirtió en su primera portada. Como un cumpleaños arruinado terminó siendo el inicio de algo más grande. Y como dejé de financiar el silencio que se compra con culpa. Elegí a mi hija. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar.